Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. En el vídeo de hoy vamos a ver un haul de Stilvana con unos productos que he comprado, que son 4 productos para el cuidado del cabello, 2 champús y 2 acondicionadores y 3 productos para el cuidado de la piel. Y empezamos con un dúo que no viene de Corea, sino que viene de Japón. Es un dúo de champú y acondicionador de la marca Shiseido. La línea se llama Tsubaki, que significa camelia, y es porque en la composición lleva aceite de camelia. Son unos botes con dosificador, como podéis ver, de 490 mililitros cada uno. Obviamente el champú se va a gastar mucho más rápido porque utilizas más cantidad. Se llama Tsubaki Premium Moist y el acondicionador se llama Tsubaki Premium Moist Conditioner. Uno es shampoo y el otro conditioner. Aparte de la gama Moist, que es la hidratante para cabello seco, que es la que he cogido yo, tiene otra gama que se llama Repair, que es para el cabello dañado. Además, tengo que deciros que tiene relleno sin necesidad de comprar este bote. Vienen unas bolsitas y tú rellenas el bote y es más ecológico, pues tienes menos envases. Otra característica que tengo que decir de este dúo es que huele muy bien, como un aroma entre flores y frutas. El champú huele más fuerte que el acondicionador, pero los dos huelen muy bien. Y además el aroma permanece en el cabello durante bastante tiempo. Deja el pelo muy suave, los tengo en uso y la verdad es que el champú deja el pelo suave y el acondicionador desenreda súper fácil. Sin embargo, estos dos productos no son aptos para el método curly y tampoco son veganos, pues en la composición llevan jalea real. El siguiente dúo de champú y acondicionador son de la marca NARD y vienen en esta cajita de regalo, aunque podéis obtenerlos por separado y en distintos tamaños. De hecho, tanto el champú como el acondicionador yo ya los he probado en un tamaño de 100 mililitros, por eso ya sabía que me gustaban. En este caso, estos botes son de 480 mililitros cada uno con su dosificador. Estos aún no los tengo empezados, pero yo ya tengo la experiencia de haberlo probado anteriormente. El aroma de ambos productos recuerda como a hierbas frescas, bambú, algo así. El nombre de NAR viene de una planta resistente del Himalaya y así quiere dar una imagen de naturaleza. NAR formula sus productos para el cabello con 6 proteínas hidrolizadas diferentes y 5 tipos de aceites también diferentes. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito del champú. Se llama NAR Repair Shampoo Intensive Hair Therapy Air. Este champú tiene en su composición aceite de coco y extracto de una fruta llamada shiitake. También tiene extracto de matricaria, extracto de romero, extracto de lavanda, entre otros muchos ingredientes. No es apto para curlis, ya que tiene algunas siliconas y algún sulfato. Este champú lo podéis usar normalmente, pero la marca tiene un truco para que repare mucho más el cabello. Consiste en ponerse un gorro una vez que te has enjabonado y dejarlo actuar durante 15 minutos antes de aclarar con agua templada. De esa manera los resultados son mucho más espectaculares. Ahora vamos con el acondicionador. Se llama NAR Repair Treatment Intensive Hair Therapy Air NAR. Bueno, también tiene 480 mililitros. Es un acondicionador muy espeso. Mirad, le voy a dar la vuelta y veis que es que no se mueve. Este es uno de los inconvenientes que yo vi cuando usé el de 100, porque venía en un bote rígido sin dosificador y aquello para sacarlo era dificilísimo.
Al final usé un aparato que era como una espátula flexible y así se podía sacar el producto. Espero que con el dosificador vaya mucho mejor, porque la verdad es que con muy poca cantidad tienes para acondicionar el pelo. Contiene colágeno, proteínas de seda, extracto de baobab, aparte tiene glicina, valina, alanina, que son aminoácidos que ayudan a reparar el cabello dañado. El modo de uso es sencillo, se aplica de medios a puntas, dejas esperar de 5 a 10 minutos para que haga efecto y lo enjuagas con agua templada. Vamos ahora con 3 productos de la misma marca, One Thing, y he comprado el extracto de centella asiática, el extracto de Houttenia cordata y la niacinamida al 10%. Os voy a hablar primero un poquito de la filosofía de esta marca y luego pasaremos a ver cada producto por separado. La filosofía de la marca es sencilla. Ellos, al contrario de este vídeo donde me mandaron productos que decían que eran minimalistas y no lo eran, en este caso One Thing sigue las condiciones para ser una marca minimalista. Los envases son minimalistas, fácilmente reciclables, la marca tiene una transparencia y una información al consumidor reflejada en una lista de ingredientes mínima, 3 ingredientes, 5 ingredientes, y su filosofía es no invertir en los envases lujosos, sino mejorar la calidad del producto. Todos sus productos son veganos, han hecho las pruebas del test de irritación de piel, además otra prueba para ver que están libres de metales pesados. Todas las plantas que usan para sus productos crecen 100% en Corea y cumplen el certificado EWG en el grado verde, que quiere decir que son ingredientes testados de muy bajo riesgo para la piel. Los 3 productos de One Thing de los que estamos hablando tienen en común que la marca te da 3 opciones de uso. La primera, los usas tal y como vienen en su envase. Sencillamente te das en la cara después de la doble limpieza como si fuera un tónico, o bien con las manos o bien con un algodón humedecido. Segunda opción, hazte tu propia mezcla de cosméticos. ¿Qué quiere decir? Pues que pongas un 5, un 10% o la cantidad que tú prefieras y lo mezcles con un serum, lo mezcles con una crema y entonces te lo aplicas en ese paso. Tercera forma de usar estos productos, pues muy sencillo. Para un cuidado intensivo coges unos algodones o pads, los empapas bien en el producto y a continuación te lo aplicas en la frente, mejillas, barbilla, cuello, donde tengas el problema que quieres solucionar con el ingrediente específico. Una vez que tengas los pads puestos en el sitio, te lo tienes que dejar entre 5 y 10 minutos, como si fuera una mini mascarilla. Y yo os voy a añadir una cuarta manera, que es que pongáis el producto en un spray y os rociéis con él a lo largo de todo el día en el momento que lo necesitéis. Pues vamos ya con los productos en sí. El primero es la niacinamida al 10%. Es de 150 mililitros, en este caso no encontramos otras opciones de volumen, solamente la de 150. Y como veis, es lo que he dicho, el envase es minimalista, muy claro, solamente tiene 5 ingredientes que os voy a leer porque de memoria es un poco complicado. Lleva agua purificada, niacinamida, butilenglicol 1,2-hexanodiol y etilexilglicerin. Solamente 5 ingredientes. Así es facilísimo identificar si algo te hace daño, aunque con tan pocos ingredientes yo creo que es muy difícil. La niacinamida, como veis, está a la mitad, la tengo ya en uso y me gusta mucho porque es ligera, es acuosa con una pequeña densidad,
pero se nota muy bien en la piel y a mí me está gustando mucho este producto, que además, no sé si lo he dicho, pero es vegano. La niacinamida es un ingrediente multitarea y se ocupa de prevenir la síntesis de melanina, con lo cual contribuye al blanqueamiento de la piel y eliminación de manchas. También tiene una función de control del sebo, con lo que puedes usarlo para brotes de acné o granitos y para controlar la cantidad de sebo que produce la piel. Además, fortalece la barrera cutánea evitando la deshidratación. Por si no lo sabéis, la niacinamida es la vitamina B3, una vitamina hidrosoluble que forma parte de nuestro cuerpo. Lo necesitamos para la vida diaria. Forma parte de vegetales verdes y amarillos, también de cereales, de carne y de pescado. Es un ingrediente natural que nos ayuda a tener la piel sana y bonita. Pues el siguiente producto es el extracto de Houttenia cordata. Y este extracto todavía tiene menos ingredientes que la niacinamida. Solo tiene 3 ingredientes: extracto de Houttenia cordata, 1,2-hexanodiol y butilenglicol. Este es el producto. Veis que tiene un color como si fuera té y en realidad el olor es muy parecido a una infusión de té. Lo tengo en uso también y la verdad es que me está encantando. Prácticamente lo uso a diario en forma de bruma. Podéis encontrar 2 tamaños, 150 mililitros o este que es el jumbo de 300 mililitros. La verdad es que os aconsejo que si vais a gastar este ingrediente, porque ya os gusta el ingrediente, compréis el jumbo, porque en realidad no vale el doble de dinero, sino solamente un poco más. Así que sale a cuenta si ya sabéis lo que estáis comprando. La Houttenia cordata es rica en ácidos grasos, polifenoles y aminoácidos y tiene un excelente efecto antioxidante. Además, limpia las impurezas de la piel. Por supuesto, también es un producto minimalista, 3 ingredientes, un packaging muy sencillo y es vegano. Sus ingredientes, lógicamente, también son EVG grado verde, quiere decir que son de riesgo muy bajo, y yo estoy encantada con esta marca y en concreto este producto me está gustando muchísimo. Y ya el último producto de esta compra, de este haul, pues fue de OneThing también, la centella asiática extract. En este caso también he comprado el jumbo de 300 y está disponible el de 150. Hasta ahora yo había usado la centella pura 100% de Elisabeca y decidí que quería probar otra marca a ver si me iba tan bien como la de Elisabeca. De momento es el único producto de OneThing que no he abierto y espero que me vaya tan bien como los otros 2 que os he enseñado anteriormente. La centella asiática es un ingrediente que tiene múltiples propiedades, es antibacteriana, antiinflamatoria, regeneradora, hace un sinfín de beneficios a la piel. La centella asiática contiene ácido cásido y ácido madecósido, que son ingredientes que tonifican la piel y retienen la hidratación. La centella asiática también debería ser un activo que no puede faltar en vuestras despensas de cosméticos. Los ingredientes de este extracto de centella asiática son solo 3. Tiene extracto de centella asiática, lógicamente, y luego tiene solamente 1,2-hexanodiol y butilenglicol. También es un producto vegano que ha pasado el test de irritación de la piel, de hecho es un ingrediente que calma la piel, y también está libre de metales pesados. Fabricado con centella asiática cultivada 100% en Corea. Respecto a la caducidad de estos productos, la marca dice que si no los abrís, tiene 2 años hasta que los abrís desde la fecha de fabricación. Una vez abiertos, son 6 meses para gastarlos
y te aconsejan que lo guardes en lugar fresco y que no le dé la luz del sol directa, pues puede alterar el producto. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejadme en comentarios y yo haré lo que pueda por contestaros. Y por hoy nada más. No olvides activar la campanita para no perderte ningún próximo vídeo. Muchas gracias por verme, como oso, y adiós. De fruta saikaki, o sikaki, o sikakai. ¿Cómo se dice esto? Memoria. Es que no me lo sé de memoria. Bueno, vamos a ver. Dice que desde la fecha de fabricación de capulla.